Volvimos para hacer el final de esto. De nuevo vamos a compartir pantalla y nos quedamos con la misma lámina en la que estábamos. Y yo les explico lo siguiente. Cuando ocurre un proceso doloroso, dañino, catastrófico como este de la Gran Depresión, lo primero que hace la gente es buscar culpables. ¿Quién tiene la culpa de esto? Obviamente ahí recién se empieza a hacer cierto análisis, aunque no muy profundo respecto de lo de Versalles, pero en sí lo que se habla es que aquí no hubo reglas del juego, no hubo reglas claras. Se permitió la especulación, se permitió que hubiera compra y venta de acciones indiscriminadas, exceso de confianza que era mentiroso y al final de cuentas era como un globo de aire que reventó, no era tan efectivo el crecimiento, todo era como una pura especulación, una apuesta. Y al final todo el mundo habla, sí, todo esto tiene que ver con algo, la excesiva libertad. Porque aquí el mercado nadie lo controlaba. La especulación nadie le puso freno. ¿Quién podría ponerle freno si la economía era liberal? Y en la economía liberal el Estado no se mete. Por lo tanto, no hay una regulación. Ya, eso en primer lugar. Tenéis claro que ya las balas van apuntando al liberalismo. Pero el liberalismo, a ver, podemos entenderlo como el liberalismo económico. Esta libertad de las empresas, esta acción de las bolsas, estos especuladores, estos financistas, estos empresarios, porque al final de cuentas las grandes fortunas, digamos Rockefeller, Vanderbilt, Morgan y otros más, no se les mueve ni un pelo de la cola con esta crisis. O sea, esa fortuna sigue igual, porque esa fortuna está basada en elementos que no van a entrar en crisis, están basadas en propiedad de recursos naturales, están basadas en propiedad de metal precioso, están basadas en propiedad de medios de transporte o de comunicación, y eso no desaparece. Lo que desaparece son las empresas en general y con ello los empleos. Así que las grandes fortunas, en realidad, no les pasa nada. Son los medianos empresarios, la pequeña fortuna y el trabajador común y corriente los que sufren esta crisis. Entonces todo el mundo dice, bueno, miren cómo es el liberalismo, ¿eh? Miren cómo es el liberalismo económico de simpático. O sea, cuando estamos bien, ellos ganan, y cuando estamos mal, nosotros perdemos. ¡Wow! ¿Y quién permitió todo esto? Ah, y ahí entonces empezamos a apuntarle a los políticos. Es decir, mira, los políticos permiten esto. Los políticos que son parientes de las grandes fortunas. Los políticos que son comprados por las grandes fortunas. Los políticos que son corruptos. La política es corrupta. La democracia es corrupta. La democracia vale que llampa y la democracia después no te importa. Y te das cuenta cómo una crisis económica siempre debilita al sistema político. Cuando hay crisis económica, la gente reclama, la gente se enoja, la gente sale a la calle, la gente hace un paro, hace una huelga, hace una marcha, tira piedras. Obviamente eso trae un desorden social. El Estado, ¿cómo responde a ese desorden social? Generalmente con represión. Le tiráis la policía encima a la gente, con palos, con caballos, bueno, pensando en la época, ¿no? Eh, y el clima social se te enardece, se te calienta mucho más. Y ahí tienes como la puerta para que entren todos los sistemas que son alternativos al liberalismo económico y político europeo, clásico, occidental. Por ejemplo, aparece la Unión Soviética. Ya el 17 tuvo su revolución, después tuvieron su pequeña, con 20 millones de muertos casi, su pequeña guerra civil, hasta que gana el bando eh, comunista bolchevique y se impone y nace la Unión Soviética, año 21. Curiosamente, como no son parte de la economía liberal, sino que son una isla separada, la gran crisis, la gran depresión no afectó para nada a la Unión Soviética. Ellos tienen un sistema completamente distinto.
Así que mientras Occidente se revuelca en su dolor, la Unión Soviética solamente crecía. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está la clave de este asunto? Las crisis que ocurren en Occidente producto de esta depresión, las crisis económicas y también crisis políticas, tienen una palabra solamente que explica un poco el sentimiento que la gente tiene. Inseguridad. Inseguridad. No sabes si tu empresa va a quebrar, no sabes si tendrás empleo el próximo mes, no sabes si habrá dinero para llevar comida a tu casa, no sabes si vas a salir a buscar trabajo y vas a volver a tu casa o no, porque puede que te cruces por una marcha, una protesta y los pacos en Alemania o en Francia disparan balas de verdad. Entonces tú dices, todo es tan inseguro. Esta vida de democracia liberal es insegura. Es terrible sentirse inseguro. El peor de los miedos es ese. Recuerda tú que tenemos claro que las sociedades y grupos humanos se pueden controlar a través del miedo. ¿Ya? Y uno de los miedos es el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad. Pero aquí también hay una cosa importante que es el miedo al hambre. Cuando la gente está cesante, cuando la gente no tiene dinero, no puede comprar comida. Y la pregunta más terrible que cualquier padre o madre se hace es, ¿qué van a comer mis hijos mañana? ¿Cachai? Entonces, ¿qué ocurre si tú estás metido en eso, en esos pensamientos, en esa situación social de inseguridad, de no tener idea siquiera si el próximo mes vas a tener un sueldo con qué comer o pagar el arriendo? Y de repente aparece una economía y una política alternativa. ¿Y saben qué? Ustedes me pueden decir todo lo que quieran de la Unión Soviética. Oye, que era una dictadura de Lenin y después de José Stalin, ya José Stalin en los años 30, una dictadura asesina a todos los opositores, los mandaba a campos de concentración en Siberia, millones de muertos, todo lo que tú quieras, todo es cierto, pero la gente se le daba un techo, piensa en Rusia, 20 grados bajo cero en invierno, ya. La gente tenía techo, abrigo, salud, educación, trabajo, comida. Hay un momento en que las personas sacrifican una cosa por otra. No lo vean tan extraño porque en la hora anterior lo dije. Nosotros en los años 20 teníamos una dictadura de un militar que asesinaba gente, manipulaba la política, era un dictador, pero a la gente no le importaba porque había trabajo, había dinero y había tranquilidad. Entonces, no seamos hipócritas. Si la sociedad está bien, generalmente no le interesa el precio que se paga para estar bien. Recuerdo una frase, ¿sabes de quién? De Benjamin Franklin. Sí, él una vez dijo, pobre de la gente que sacrifica su libertad para tener seguridad, porque al final no tendrá ni libertad ni seguridad. Y esto es más o menos parecido. Se construye una realidad social psicológica en las sociedades europeas, americanas, latinoamericanas, etcétera, de escasez, de inseguridad, y frente a eso la alternativa que se plantea, por ejemplo, desde el mundo comunista es, vamos a hacer una estructura distinta, vamos a quitarle las cosas, todo es propiedad del Estado. Tú dices, van a joder a los súper ricos. Bien, ¿cómo que te simpatiza la idea? Y sobre todo después te van a decir, porque cada persona en este país tendrá pan, techo, abrigo, educación. Y tú decís, chuta, en este momento no tengo ni un pan para darle a mis cabros chicos, no importa. Lo que sea, lo que venga. Entonces, claro, muchas veces van cayendo, se van produciendo revoluciones, movimientos, etcétera, que van orientados a crear gobiernos de izquierda. Y si lo piensas por el otro lado,
también puede haber gente de la extrema derecha que te está ofreciendo lo mismo. Te está ofreciendo seguridad, te está ofreciendo empleo, te está ofreciendo reconstrucción nacional, porque en el fondo tú dices, los grandes empresarios se robaron el país con la complicidad de todos sus amigos y parientes que son los políticos, entonces hay que deshacerse de todos ellos en un sistema nuevo, que sea más nacionalista, que se preocupe el Estado de ordenar la economía, eh, y si más encima le agrego un discurso de vamos a reconstruir nuestra dignidad, vamos a reconstruir nuestro poder, ocuparemos el lugar que merecemos en el concierto mundial, seremos grandes otra vez, piensan los alemanes humillados, po, o piensan los italianos frustrados. Es como obvio que va a haber un montón de movimientos, el comunismo, el fascismo, el nazismo y varios más, que van a ser más populares, van a ser más, si se quiere, aceptados por las personas. ¿Cómo crees tú que llegó Adolfo Hitler al poder? ¿Un golpe de Estado? ¿Una rebelión militar? No. Él se presentó como candidato a canciller, o sea, jefe de gobierno alemán, y ganó. Entonces tú pregúntate cómo. Uno dice, oye, los alemanes eran inteligentes, po. ¿Cómo votas por alguien así? Ya, po. Ahí está la clave. ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Qué estás sufriendo en tu cabeza que te lleva a votar por alguien así? Por alguien que te ofrece recuperación, restauración, orden. A lo mejor hay mucha gente por la crisis económica en las calles, tú a cada rato te vas a topar con huelga, con marchas y con peleas callejeras, y de repente hay un candidato que te ofrece orden. Te encuentras con que la economía está mala, no hay que comer, no hay que... Y te encuentras con un candidato que te ofrece recuperación y progreso. Y todavía estás ahí masticando, y te hincha la vena con la derrota en la Primera Guerra Mundial, y viene un candidato que te ofrece dignidad, venganza. Entonces, tú entiendes que cuando se debilita o se destruye o hay una crisis económica, siempre se debilita al sistema político. Sobre todo cuando ese sistema político no es capaz de encontrar una solución a la crisis económica. Entonces, obviamente, va a haber una especie de estallido social contra la política. El asunto es cuáles son las alternativas que se nos van a presentar. Porque todos vamos a decir, no, la democracia vale callampa. ¿Y, y cuál es la alternativa? ¿Una dictadura? ¿Una tiranía? ¿Una qué? ¿Qué aparece la gente ofreciéndote? ¿Mm? Piensa un poco, no solamente la historia del Chile, también la historia del mundo. ¿Cuántas veces la gente ha elegido candidatos solo para castigar a los que estaban en el poder antes? ¿Y por qué la gente votó por Donald Trump? Wow. ¿Por qué la gente votó por Bolsonaro? Wow. Piensa. Cuando hay crisis económica o social, siempre paga el pato la estructura política y los políticos. Y después vienen las alternativas. Y las alternativas a veces tientan y la gente se entusiasma o acepta, simplemente acepta. Recuerdan, yo una vez les conté y les di como ejemplo el qué pasaba si había una pandilla de gente que se ubicaba en el paradero, y cada persona que se bajaba de la micro ahí en el paradero del liceo lo golpeaban o le robaban, y de repente estaban todos aburridos, y de repente aparecía una banda, vestidos todos, no sé, supongamos que vienen todos vestidos con camisas negras, y le sacan la mura a los delincuentes, y el barrio queda súper tranquilo. Y todos dicen, oh, todo es gracias a los camisas negras porque le sacaron la cresta a los delincuentes. Y después van los camisas negras y le sacan la mugre a todos los que se van
emborrachar o drogar a la Plaza Vieja. Y todos dicen, oh, bravo, salvaron la plaza, ahora pueden ir los niños, bla, bla, bla. Y recorren después los camisas negras, todo que puede, apaleando gente, delincuente, vagabundo, drogadicto, borracho, y de repente Quilpué como el paraíso en la tierra, súper tranquilo. Y después todo el mundo dice, "Bueno, tranquilo, gracias a qué? A la acción del gobierno, a la acción de la policía o de los políticos, no. Gracias a la acción de un grupo paralelo, un grupo violento, un grupo de matonaje, pero efectivo. ¿Te das cuenta? La contradicción en que entran las personas, en que aquello que es ilegal resulta ser efectivo. Chuta, qué complicado. Entonces empiezas después, imagínate después de esos camisas negras de candidato a concejal. ¿Quién no te dice que tengan muchos votos? Ya, claro, después, entendamos, yo dejé entrar la violencia, dije, apalen a los delincuentes, apalen, vayan a buscar al pedófilo, vayan a buscar al misógino, vayan a buscar al asesino de la mujer, de la polola, vayan, sáquenle la cresta, cuélguenlo de los testículos, de los postes, de las calles. Eh, Felices, porque en cierta forma hay una justicia que se desea, hay una cosa que uno quiere pero nunca llega, hay un permanente estado como de frustración. ¿Ya? Entonces que de repente a alguien se le pase la mano. ¿Ya? Es como cuando agarran un lanza y lo amarran a un poste, lo patean, lo envuelven con papel alusa, lo mean, qué sé yo. Es como una cierta ritual ahí extraño, digno de analizar. Pero claro, hablamos recién de apalear delincuentes y después, y se apalean después a los gays, se apalean a las prostitutas, se apalean a los haitianos. Oye, apaleo es apaleo. Tú no puedes decir, no, con el delincuente está bien, pero con el otro no. Apaleo es apaleo. Si aceptaste la violencia una vez, sanaste, ya la dejaste entrar. Entonces estos grupos tienen eso, te ganan la confianza primero, se hacen simpáticos. Yo creo que hay que echar a todos los extranjeros porque se roban el trabajo de los chilenos. ¿Y tú crees que eso no le parecerá simpático a un chileno que está cesante? Entonces, no hay que hacer un análisis racional, porque esto no resiste un análisis racional. Aquí hay un análisis visceral. Hay que, hay que leerlo con las vísceras para llegar a entender por qué la gente puede pensar como piensa o por qué la gente puede hacer lo que hace. En este caso, ¿qué te lleva a votar por un gallo como Hitler? ¿Qué te lleva a aceptar y gritar a favor de un tipo como Mussolini? No, ni hablar de José Stalin, pues. Y muchos ejemplos aquí también. No solamente en los años 30, sino que también más cercanos al presente, digamos años 70. Entonces, esta crisis de estas democracias es lo que va a llevar a la caída de esas democracias y la transformación de estas en dictaduras y gobiernos totalitarios, como la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Mussolini, estaba ya la Unión Soviética de José Stalin. Muchos otros países van a caer en el mismo esquema. Pensemos en Francisco Franco, en la Guerra Civil Española, que después se convierte en dictadura. Los países de Europa Oriental, como Hungría, Rumania, Hungría, todos cayeron en lo mismo. Muchos países de América Latina también siguen el mismo proceso. Eh, pero afortunadamente aquí en América Latina tendemos a copiar más el modelo que siguió Estados Unidos. Estados Unidos y muchos países de Europa Occidental siguieron una cosa mucho más práctica, que fue transformar el sistema liberal. Con Keynes, po. Si ya hablamos de Keynes antes. Y en el fondo es como decirte, ya chiquillos, vamos a entender, aquí hubo una crisis, quedó la grande, pero vamos a hacer un nuevo trato, un New Deal, un nuevo acuerdo entre nosotros. El Estado nunca más te va a dejar solo, el Estado se va a preocupar de que tengas casa, que tengas educación, que tengas salud, alimento, trabajo, jubilación.
Pero todo eso tiene un costo. Y ese costo son los impuestos. Entonces, vamos a salvar la democracia, pero para ello vamos a transformar la economía. Y nos vamos a transformar en un país que sea interventor, un gobierno que maneje cosas, dirija a los empresarios, los controle, los supervise, los ordene. Y al mismo tiempo, un Estado que se preocupe de su gente, del bienestar. Pero para todo ello yo te voy a cobrar impuestos. Y en realidad estos sistemas a ti te cobran impuestos por todo, altísimos. Aquí de repente tenemos grupos empresariales que se quejan por un impuesto a los ricos que llega como al 30%. La tasa de impuestos allá es cercana al 80%. Entonces, bueno. eh, y claro, con Roosevelt se empieza a ver eso. De partida, tanto cobrar impuestos, sobre todo a las grandes fortunas, significó dinero para que el Estado organizara cosas. Si el Estado organiza, el Estado echa a andar la economía. Se recupera, andando la economía, se recupera el empleo. Entonces Estados Unidos sale de la crisis. En el fondo es el Estado interviniendo, se crea empleo, se pagan sueldos, la gente sale y compra y se mueve el motor. ¿Ya? Así que aquí el rol del Estado era fundamental, pero sin perder su característica de econo- eh, democracia liberal, ¿te fijas? Y tampoco sin perder el empuje de la empresa privada. El Estado solamente dirigía cosas. Y la mejor forma de dirigir cosas del Estado es hacer contratos. Que el Estado te diga, oye, quiero una carretera, constrúyemela tú. ¿Y qué estás haciendo? Estás moviendo al empresario de la construcción, al dueño de los terrenos, a los que fabrican cemento, a los que transportan trabajadores, a los que ya... Es básico, el Estado cobra impuestos, con impuestos a obras públicas y con la construcción de obras públicas se mueve toda la industria para atrás. Más o menos parecido a lo que se hizo en Chile. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a estar pendiente? ¿Qué es lo que nos queda por analizar? Pero eso va a ser la próxima clase. Este señor Hitler alemán va a estar reconstruyendo Alemania, haciéndola poderosa. Nadie puede negar el salto enorme que se pegó a Alemania en su desarrollo interno, recuperación productiva, industrial, de todo. En los planes de salud o sociales que tenía el gobierno alemán, la entrega de alimentos, la nutrición infantil, el cuidado de la salud pública, o sea, todo eso es la parte visible y que hacía simpático al gobierno alemán, aunque fuera en la práctica una dictadura. Pero junto con eso también estaba el tema de, bueno, voy a empezar a hacer cosas para recuperar mi orgullo. Lo primero, si al sur tengo un país chico llamado Austria, que son igual a mí, hablan alemán, todo lo demás, ¿por qué no pueden ser parte mía? Y voy a unificarme con Austria, cosa que estaba prohibida por el Tratado de Versalles. Pero ¿qué pasó? Mucha gente dijo, ah, ya, bueno, déjenlo, no, no van a hacer una guerra por eso. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio del pacifismo y aguantar todo con tal de evitar una guerra? Chapo, aquí tiene un ejemplo. La primera violación al Tratado de Versalles y a nadie le importó. Y después Alemania dijo, ¿sabéis qué? Voy a volver a poner el servicio militar, cosa que estaba prohibida por el Tratado de Versalles. Y todo el mundo, como, ya, pero ¿valdrá la pena reclamar por esto? Ah, ya, déjenlo tranquilo, ya, que sea feliz. Y después se empezó a fabricar buques de guerra. Y después empezó a, cosa que estaba prohibida. Y después empezó a fabricar aviones de guerra, cosa que estaba prohibida. Recuerda que en la Segunda Guerra Mundial, el primer golpe, el arma letal de los alemanes era la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. ¿De dónde creéis que salió? Porque los aviones se fabricaron de un día para otro. No, durante muchos años se construyó ese poder aéreo. Y mucha gente dijo, pucha, ¿reclamamos o no reclamamos? Ah, no, déjenlo tranquilo, no vaya a enojarse, no queremos otra guerra. Y así. ¿Y qué pasó después cuando empezó a mirar para el lado y dijo, esta cosa rara que se llama Checoslovaquia?
Vive gente alemana ahí. Yo quiero estos pedazos. ¡Fa! Y le quito un pedazo a Checoslovaquia. Pues no, esta cuestión no debe existir y ¡fa! Se quedó con la mitad del país. Y después, ¡boom! Va y instala una dictadura aliada en la otra mitad del país. Intervención directa en asuntos extranjeros, invasión a otro país. Vaya, vaya. ¿Y alguien dijo algo? ¿Mm? No, pues. O sea, sí, decían, no, pero es que esto es terrible, ya, o sea, ya, pucha, corta la cuestión, corta la payasada. Eh, Ministros, sobre todo británicos, iban y Hitler firmaba todos los papeles. Quería un tratado, te lo firmo. Quería un compromiso, te lo firmo. Después me limpio el poto, literalmente. Fíjate la frase de Winston Churchill, cuando Foch, un general francés de la Primera Guerra, Mariscal Foch oyó que se había firmado el Tratado de Versalles, dijo con singular justeza, esto no es una paz, es un armisticio de 20 años. Y en realidad, pues, Versalles se firmó el 19 y la Segunda Guerra comenzó el 39. 20 años de paz, que en realidad fueron solamente una pausa, un armisticio, una pequeña tregua dentro de la guerra. Es como Star Wars, episodio 3, episodio 4, 5, 6. Es como la idea. Si miras la caricatura que está acá abajo, de este señor alemán, lo cacha uno al tiro por el casco, que le ponen siempre a la caricatura. Es como el típico político alemán, rechoncho, gordo, burgués, de vida acomodada. Eh, tienes hasta el lunes 7 de marzo para aceptar nuestros términos. Postdata, recuerda que nosotros ganamos la guerra. A Versalles, pues, mijo. ¿Quién le tiene la bayoneta en la guata? Oh, los aliados. Son condiciones impuestas por la fuerza. Y fíjate tú cómo cambia al año 37 esta revista, creo que es del 9 de julio del 37. Y la fogata, bueno, ya está el gobierno alemán, ese típico símbolo alemán que es el águila negra mirando a su derecha, el águila mira a su propia derecha, la izquierda nuestra, y el símbolo nazi, y se está quemando algo ahí que dice, von Versalles, el Tratado de Versalles. ¿Sabes lo que significa quemar el Tratado de Versalles? Significa volver al estado de guerra. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Porque en el fondo se desata una serie de políticas. Todo esto, bueno, yo sé que de repente es como raro hacer política ficción, pero entendamos. En ninguna parte hubieran crecido estos movimientos totalitarios, violentos, como el fascismo o el nazismo, si no hubieran sido o no hubieran existido las condiciones. Las condiciones primero que tienen que ver con la debilidad de la democracia, el fracaso como primer elemento, la debilidad de la democracia como un sistema para enfrentar crisis. Segundo, el fracaso del liberalismo económico para llevar adelante el progreso, básicamente por la falta de reglas. Tercero, haber tenido una sociedad civil en crisis que aceptaba cualquier cosa con tal de solucionar sus problemas. Y cuarto, eh, si no hubiera quedado tanto resentimiento después del Tratado de Versalles, no habría tenido de qué agarrarse ningún nacionalista para haber armado un excusa. Son cosas que puedes, insisto, hacer política ficción, pero en el fondo no se trata de jugar a la ficción de qué habría pasado si, sino que más bien tratar de jugar al detective y como entender por qué pasó lo que pasó. ¿Cachai? No se trata de buscar las razones del pasado para poder cambiarlo y hacer después una política, líneas paralelas. No, no, esto no es Avengers. No, no tenemos multiversos. Lo que tenemos acá es siempre una investigación de dónde están los factores causales de los fenómenos presentes en el pasado. Y tengo que cachar cuáles son los factores causantes en el pasado, porque no vaya a ser que me encuentre con los mismos factores ahora en el presente, proyectándose hacia mi futuro. Con cuidado. Y ya en la próxima clase vemos esto.
Bueno, el PowerPoint ustedes lo tienen entero, así que lo pueden ver cuando quieran, como quieran, pero ya desde la próxima semana, próximo jueves, que sería